Bueno, en ancianos y en niños también podemos encontrar un efecto paradójico. Podemos encontrar en estos pacientes náuseas, vómito, ansiedad, síndrome confusional, midriasis, bradicardia y también hipotensión. Cuando vamos a hacer el diagnóstico con pacientes intoxicados por benzodiazepinas y barbitúricos, vamos a tener en cuenta la valoración clínica, porque esto va a depender en un diagnóstico adecuado con el paciente. Entonces, primero hay que excluir anormalidades metabólicas, también hay que mirar que el paciente no tenga ningún trauma o anormalidades orgánicas o tóxicas. Entonces se le va a mandar al paciente una muestra de orina para detectar metabolitos pues, de las benzodiazepinas. También hay que tener en cuenta la vida media del medicamento que el paciente ingirió. Hay que ordenarle prueba de alcoholemia y fenotiacidas para confirmar si se trata de pronto de alguna intoxicación mixta. Vamos a estabilizar primero el paciente mediante el ABCD. Se le debe suspender al paciente la vía oral para evitar broncoaspiraciones. El paciente se debe intubar si tiene un Glasgow menor o igual a 8 y se le debe realizar soporte hemodinámico. Esto se va a hacer con líquidos endovenosos. Si no funcionan esos líquidos endovenosos, en los pacientes se pueden usar entonces vasopresores. Está indicado el lavado gástrico en pacientes que hayan ingerido medicamentos que puedan enlentecer la motilidad gastrointestinal, como lo es el fenobarbital. Y si el paciente ingirió benzodiazepinas, entonces se sugiere administrar en los pacientes carbón activado 1 gramo por kilogramo en solución al 25%. Se va a realizar por sonda nasogástrica. No se recomienda el uso de carbón activado en pacientes que tengan un deterioro pues, del estado de conciencia. Y se recomienda repetir el carbón activado en pacientes que hayan ingerido barbitúricos, ya que hay que incrementar pues como la eliminación de este medicamento del tracto gastrointestinal en el paciente. Y normalmente estos pacientes que consumen los barbitúricos entonces van a hemodiálisis porque el fenobarbital los puede llevar fácilmente a una depresión respiratoria y a la intubación. El antídoto para estos medicamentos van a ser el flumazenil. El flumazenil lo vamos a encontrar en ampollas de 0.5 miligramos en 5 mililitros. Este medicamento es un antagonista competitivo pues, de las benzodiazepinas, entonces lo que va a hacer es que va a revertir el efecto. Esto lo va a hacer de una forma muy rápida y va a quitar este efecto depresor de lo que presentan los fármacos. Hay que tener mucho cuidado antes de decidir administrar este medicamento porque no se recomienda en todos los casos, solamente en aquellos casos que los pacientes presentan depresiones respiratorias pues, por estas intoxicaciones, porque la verdad rara vez la intoxicación pues como por benzodiazepinas o barbitúricos va a ser fatal, pero este medicamento sí puede producir efectos de hipotensión, puede producir arritmias y puede producir también alteraciones hemodinámicas. También hay que mirar porque con la coingesta de antidepresivos tricíclicos, entonces puede favorecer a que el paciente presente convulsiones. También como presentan abstinencias, entonces puede producir mucho más este efecto. Esta es la presentación del flumazenil. Si se decide igual administrar, el paciente es apto para hacerlo, entonces la dosis inicial debe ser de 0.2 miligramos en adultos y en niños de 0.01 miligramos kilogramos. Si no se obtiene respuesta al administrar esta dosis, entonces se puede suministrar en bolos de 0.3 miligramos a necesidad hasta el máximo. En adultos se puede usar 3 miligramos y en niños se puede usar 1 gramo.
Se recomienda uso de catárticos cuando se da una dosis repetida de carbón activado en los pacientes, o sea, tiene varias dosis consecutivas. También cuando hay una dosis de 0.25 a 0.5 gramos kilogramos que sugiere no suspende, que sugiere que no supere pues como las 24 horas que haya iniciado las dosis. Esto se hace para prevenir la absorción pues, del medicamento que ingirió el paciente y aumentar pues como la eliminación, ya que esta sustancia va a actuar a nivel hepático. Está mediada y se considera pues como en unos casos donde los pacientes ingieran carbamazepinas, fenobarbital, teofilina, dapsona y quinina. También va a tener unos efectos adversos, los cuales van a ser náuseas, vómito, hipotensión y también deshidratación e hipotermia. Está contraindicado cuando el paciente tiene peristaltismo ausente, cuando hay alguna obstrucción o una perforación intestinal, cuando el paciente ingrese pues con algún trauma o que haya tenido una cirugía reciente o que haya tenido ingestión pues de corrosivos. También cuando el paciente presente alguna deshidratación grave o trastornos hidroelectrolíticos graves. A los pacientes se les va a hacer un seguimiento. Entonces, si el paciente no tiene ningún signo pues, de depresión respiratoria o cardiovascular, los pacientes pueden ser dados de alta después de una valoración por psiquiatría. Y si los pacientes tomaron pues como una sobredosis de benzodiazepina y no tienen pues como otras coingestas ni el paciente tiene otra comorbilidad, entonces el paciente se puede monitorizar en un tiempo de 12 horas y también luego se le puede dar de alta. Los pacientes que ingieren el fenobarbital, estos pacientes sí deben ser monitoreados por el riesgo pues, que ellos tienen de presentar una depresión respiratoria, un daño neurológico o cardiovascular. Se debe hacer el seguimiento mínimo por 48 horas y puede darse de alta si está asintomático el paciente. De lo contrario, pues que uno vea que el paciente está como sintomático, entonces el paciente se debe dejar en el hospital. Las secuelas pues que se relacionan con la alteración, entonces pueden ser hipoxia y desequilibrios metabólicos luego pues de la ingesta del medicamento tóxico. Muchas gracias.